Hola, yo soy Raquel y hace 2 años, más o menos, tuve un diagnóstico de cáncer metastásico en etapa 4, casi terminal, y, y por azares de la vida y del universo, encontré a César y empecé a ir con terapias a César. Yo estuve en quimios, estuve muy mal, estaba ya muy, muy mal, y cuando empecé a ir con César y empezar a entender esta terapia, que no es una terapia psicológica propiamente, pero tampoco es una terapia tan energética, o sea, es como aprender a resignificar lo que te está pasando, aprender a vivir. Lo que él me enseñó fue esta forma de cómo sí voy a vivir y no cómo voy a estar enferma. Y creo que es muy recomendable que todos los que estén pasando por cuestiones emocionales, por cuestiones de muchas índoles, pero sobre todo por enfermedades en las que el doctor te dice pues, que ya no hay nada que hacer, o un cáncer, o una crónica, o estas inmunosupresoras, que hay muchísimas ahora y que los doctores te dan diagnósticos de que vas a vivir con eso para siempre, pues sí este, elegir este tipo de terapias y este tipo de consultas que sí te cambian la vida y sí te enseñan otras cosas. Y finalmente no sabes cuándo vas a vivir o no, uno no tiene idea de cuánto va a estar aquí, pero lo que sí te puedo garantizar desde mi experiencia es estas terapias con César, estas terapias aparte que no tienen, ni siquiera se contraponen con lo médico, ni siquiera tienen que ver con una religión, ni siquiera es de que no es secta ni nada, o sea, no tocas ese tipo de temas, tiene que ver más con la conciencia de cómo vives y cómo sientes y cómo piensas vivir, ¿no? Lo mucho, lo poco que te queda. Y eso es padrísimo. Entonces, si tienes la oportunidad de ir a una terapia con César, te cambia la vida, te cambia la expectativa y finalmente sí te da como una baraja enorme de posibilidades de cómo vivir. Cierra los ojos un instante. Imagina un lugar donde las palabras tienen energía, las ideas vibran y los pensamientos se convierten en realidad. Ese lugar existe y estás en él. Desde la quinta no hablamos de magia, hablamos de vibración consciente. Vibra, siente, crea, porque todo lo que imaginas ya está ocurriendo. Bienvenido a Desde la Quinta, la frecuencia donde todo es posible. Buenas noches a los dos. Platicábamos hace unos segundos antes de entrar a cámara que estoy muy asombrada, Raquel, de verte. La imagen que yo tenía de ti era de una mujer enferma y la última vez que te vi en silla de ruedas con un tanque de oxígeno en un tono verde pavimento, como tú dices, y estoy súper sorprendida. Sabía que estabas sana, sabía que tu vida estaba tomando un rumbo distinto, pero veo una mujer viva, plena, guapa, espectacular y estoy Gracias. gratísimamente sorprendida y sobre todo ahora sí con una curiosidad casi que llena de morbo de saber qué pasó. Después de que te atropellaron, ¿qué pasó? ¿Cómo logras esto? Pero mira, Sí ha estado interesante. qué padre que sea un ¿qué te pasó para bien? ¿No? Por Generalmente supuesto. Claro. ¿Qué te es como pasó un y asomo cómo se negativo. come de eso que estás comiendo? Porque ¿Cómo se llega a esto? qué impacto y qué alegría verte en la plenitud en la que te ves a través de la cámara. Ya ni me imagino cómo ha de ser tenerte cerca. Y la verdad es que en gratitud absoluta de verte así como te veo y muy curiosa de conocer cómo ha sido tu trabajo personal. Sin duda siempre reconozco el trabajo que hace César, pero me queda claro que para lograr lo que veo hoy después de lo que vi, seguro le has pedaleado durísimo. Sí, Así que, sí. por favor, cuéntame cómo llegaste aquí y qué has hecho que te ha convertido en esta mujer que yo veo en que grita vida por todos lados. ¿Desde dónde, César? ¿Desde agarró y dijo? Sí, desde el día uno, güey. Yo creo que puedes platicarnos, bueno, buenas noches a todos. Creo que primero, pues, entiendo que tuviste dos cánceres, ¿no? Uno hace 13 años, que me lo comentabas el día de ayer. Sí. Cuéntanos cómo viviste ese proceso de manera breve y corto, y luego cómo después, imagino, pues hace 3, 9, 10 años después, reincides y es cuando nos conocemos. Pues mira, sí, hace 13 años
hace 14 años, mi mamá tuvo cáncer de mama, y mi mamá tuvo cáncer de mama a raíz de la muerte de su mamá. Te cuento todo esto para que aten y chequen los puntos, Ajá, sí, porque claro. estas cosas sí están gruesas. La muerte a raíz de que la muerte de su mamá, de vender una casa donde nació mi mamá, de estas casas antiguas, ¿no? De colonias antiguas, y mi mamá tener todas esas pérdidas, le da cáncer de mama y al al año me da a mí. ¿Tú en ese momento sabías? O sea, ¿era como muy evidente para ti que todo esto venía vinculado con las pérdidas? ¿O No, simplemente apareció la enfermedad y no, fue, no, pues o ya, sea, nos dio cáncer? sí sabía, Paola, porque yo he sido muy inquieta de estudiar cosas que no tienen solo que ver, o sea, cosas como de energía, ¿no? En algún momento estudié medicina china, las flores de Bach, bueno, ¿no? Todo. Tenías muy claro cómo el cuerpo habla a través de las emociones que guardas. Pero, una cosa es tenerlo claro y otra cosa es vivirlo, Claro, claro. porque te sabes como la teoría, Sí, por ¿no? supuesto. Y siempre es Pero más fácil resolverla en el frente. claro, claro. Y entonces, en ese momento, cuando a mi mamá le dio, pues había que resolver. Y después, cuando a mí me dio, fue muy claro que dije: "Estoy repitiendo patrones y seguramente tengo un tengo que hacer un paréntesis, porque se me olvidan las palabras, ¿verdad, César? Ando quién sabe dónde y se me olvidan las palabras". Entonces, bueno, ¿Sufren del mismo mal? ¿Toman lo mismo? sí, ¿Se les olviden las sí, sí, palabras? sí. Si Sí, vieras sí, de hecho, nuestras terapias Me de imagino su conversación. Es que, bueno, porque ah, no sé esto, cómo le dicen. esto, ajá. Sí. Así son nuestras terapias. Pero bueno, finalmente me di cuenta que a lo mejor era un acuerdo de vida, Okey, de y lealtades. es de lealtades, exacto. Y entonces, bueno, pues igual fui al doctor, fui a los oncólogos. Afortunadamente era muy a tiempo, estaba en etapa uno, muy encapsulado, pero dije: "Tengo que hacer de todo". Entonces, esto sí es como para otro programita, otro, porque o sea, les puedo decir que desde meditaciones con una alumna de René May, ¿no? Okey. okey, Hasta con un doctor de Pachuca que me hacía como escanear un libro de anatomía y no sé qué. O sea, bueno, hice de todo lo alternativo. Me pusieron adentro de una pirámide y me dijeron que pintarme las uñas obscuras, o sea, vean, ¿no? Provocaba cáncer y todo eso, ¿no? Pero ujú, bueno, finalmente, fue fácil y rápido, porque bueno, fácil y rápido no, porque sí me hicieron una cuadratectomía, eso quiere decir que te quitan una parte del seno, y mi gran problema ahí fue perder una parte del seno, ¿no? okey, Y y decir: "No quiero que me quiten todo, no quiero estar mutilada", porque mi mamá estaba mutilada, muy mutilada. Entonces, Okey. eso me pegaba muchísimo. Pero bueno, con una buena terapia y, siempre he sido una persona muy echada para adelante, de aquí no pasa nada y le sigo, y le sigo, y le sigo. Pues ya, me operaron, no me hicieron quimios. Ahorita ya lo puedo confesar, porque la que se atacaba ya se murió, pero cuando ya fui a consulta, me dijo el oncólogo: "Es que mira, en la escuela de Europa no te podemos hacer quimios por el tamaño, estaba muy chiquito, pero en la escuela americana, que no sé qué, sí te vamos a hacer quimios". Y entonces yo le dije: "¿Tú me garantizas que yo voy a estar así de fuerte, así de salud, tal?". Después de las quimios, y me dijo: "No". Y entonces dije: "Bueno, pues entonces no me las voy a hacer". "No, pero ¿cómo que?". "No, tú di que yo soy europea y que yo no soy de la escuela americana y yo no me voy a hacer las quimios". Tú me ves cara de buza. Exacto, yo finlandesa. Y entonces no me hice las quimios, pero sí me hice las radioterapias. Fueron muy pesadas porque tuve quemaduras de tercer grado, Okey. y sí fue pesado. Pero
yo como ya había vivido la experiencia de mi mamá en un grupo de apoyo de señoras que hablan y lloran y no sé qué, yo no quería hacer eso. Entonces, tuve intervenciones de mi mamá, pero de sus amigas, pero de la familia. ¿Y por qué estás enferma? Yo, no, no estoy enferma, esa no es mi bandera. Y de hecho, yo, haz de cuenta que me operaron un jueves y yo el domingo me estaba echando unos tacos en el mercado, con cosas y cosas que tripitas que te saquen, no sé qué, pero yo así, ¿no? No me pasó nada. Y así lo viví, como no pasó nada. Okey. Y, y sí me cuidaba, pero también empecé a entrar como en una paranoia de, es que el desodorante te da cáncer, es que la comida tal te da cáncer, es que el champú tal te da cáncer. Hasta que dije, no, no puedo vivir así y voy a seguir, caminando para adelante. Y pasaron bastantes años más. Y que no entendí, y lo que te platicaba ayer, César, en nuestra, Sí, sí. o sea, ayer me entró la reflexión de que no entendí la primera vez, y creo que fue que tenía que ponerme en el centro, o sea, estar yo primero que nada para estar bien y que mi alrededor estuviera bien, y me quité. De estas terapias y después de todo eso, y después de que pasó el tiempo, me quité de ahí. Y entonces empecé a priorizar que sí, mi casa, mi hija, y en ese momento la pareja que tenía, mi trabajo. Y entonces otra vez volví a vivir, pues, una vida llena de estrés, de caos, de mal cuidarme, ¿no? Dejé de hacerme mis jugos verdes, dejé de, ¿no? Y Quiero volví. entender que Perdón, Raquel, quiero entender que la primera vez, no sé si lo viviste en un proceso normal de me enfermé, me tocó la rifa del tigre y fue así, o te diste cuenta que había un cacho de responsabilidad tuya o volviste a repetir patrones o no cambiaste en tu circunstancia de vida. O sea, como fue como un acto de que fue hereditario incluso porque ya le había dado a tu mamá un año antes. O sea, ¿Cómo dices, es el...? la primera se la adjudico a la lealtad con mi mamá. Sí, Y sí, de Ok, ahí pasa la primera y digo: "Y a mí no, aquí no ha pasado nada, echémonos unos tacos lo viví y así, lo retomemos viví la así. rutina". Sí, o Sin sea el aprendizaje que te pudo haber dejado el primer cáncer. o sea, lo que sí pasa, y es que es muy chistoso, es que o sea, lo que sí es que me decían: "Es que tú que eres buena persona y que no sé qué". No, es que yo siempre he sido buena persona. El cáncer no me hizo buena persona. Yo siempre he sido buena persona. ok. Me preocupo por la gente. No, el cáncer no me hizo preocuparme por la gente. Yo O ya sea, era yo esa persona antes del cáncer. ajá, ajá. No, no, es que porque no, lo que yo no quería era estacionarme con la bandera de sobreviviente. Que Ok. aparte lo que tú comentas es, estoy rodeada, encabezado por mi mamá, estoy rodeada de este ambiente donde tengo que comprarme la playera donde yo, el cáncer no me venció, pero entonces estoy, pero las mutiladas, pero las enfermas, pero las, ¿no? Y tú Exacto. dices, yo no pertenezco a ese grupo, esa es su batalla, Sí, mi vida sí, sigue no, y vámonos, sí. bendito tacos al pastor. Exacto, exacto. O sea, como que yo dije: "Ya, esto fue un tropiecito Sí, sí. y yo no soy esa parte de ese grupo". Sí, así, era un grano, lo exprimí y avanzamos por la Porque vida. aparte yo veía que ese grupo seguía enfermo, y enfermo, y enfermo, y enfermo. O sea, hubo el caso de una persona, de una mucho más chica que yo, este, que tuvo cáncer de mama, pero luego le dio de hígado, pero luego de huesos, pero ella daba conferencias, Porque que por ahí era abrazabas el cáncer, o sea, el cáncer claro, formaba y parte era de tu y era, o identidad sea, y te ella definía, daba conferencias de soy sobreviviente, y ya. salía en Híjole, la tele, más allá se volvió su negocio, ¿no? y los Pues octubres tu se ponía forma de su vida, a lo moño mejor. rosa, ¿sabes? Entonces yo dije: "Yo no soy esa persona". Sí, esa no es mi causa, yo solo tuve cáncer instantáneo y vámonos. Pero luego el cáncer instantáneo se volvió a manifestar y te dijo: "Hey, ni tan instantáneo, aquí Pero estoy otra esta vez". fue otra historia, es que fue otra historia. Okey. O sea, finalmente después con el tiempo volví a estar como en este rollo de insisto, en no estar viéndome a mí, qué necesitaba yo, que si necesitaba descansar,
que si necesitaba dormir, que si necesitaba hablar y poner límites con mi pareja. ¿Te volviste a enrolar en tu rutina, la que sea, que de alguna forma dices, pudo haber sido tóxica o simplemente me quitó el interés en mi de como yo como prioridad? Y luego, ¿cómo es que regresas a darte cuenta de esto? O sea, cuando regresa el Pues, cáncer te dice: "Hey, agua". viene viene la pandemia, y en la pandemia, este, la pandemia fue en el 2020. Mi mamá y mi hermano se enferman luego, luego empezando la pandemia, y yo estaba aterrada, porque aparte finalmente me tocaba ser la el adulto responsable de mi mamá y de mi hermano. Cuidadora. ¿Se enferman de COVID? De COVID, ajá. Pero siempre, siempre me obligaban, me lo compraba yo, o sea, pasaba que yo era como la adulta responsable de ellos 2. Y ¿Y entonces, eso es cuando porque tú eres la fuerte? sí, tiene que ver por carácter y por Okey, forma de ser, porque yo soy más independiente, o sea, como que no necesito pedir permiso para. ya. Y entonces, yo ahí empecé con una tos rara. Traía tos, y entonces es alergia, es gastritis, estás muy estresada. Yo hablaba con mi familia, con mi mamá y mi hermano desde la ventana y les decía: "Pues, o se curan y se ponen la pila, o me los van a entregar en cenizas y sabrá Dios quién, o sea, me pueden entregar la ceniza de quien sea", ¿no? O Y sea, yo puede como venir con la de un cenicero de un hospital, así que dale. entonces, pero yo empecé con tos, y con tos, y con tos, y yo no le hice caso a esa tos. Eso fue 2020. A principios de 2021 muere mi papá. Por Para COVID. esto para esto yo no dejé de trabajar todo el COVID. No solo no dejé de trabajar, sino que además, junto con un grupo de personas, como muchas personas en el país y en México y en el mundo, nos pusimos a ayudar y a hacer cosas. Entonces, yo no paraba. Mi Navidad del 20 o sea, el 25 de diciembre era haciendo tortas y sin dormir y no sé qué, ¿no? Entonces, traía como un patín muy raro. En el 21, en febrero, muere mi papá. Mi papá no muere de COVID. Mi papá un día se despertó y dijo: "Ay, me siento mal, me voy a volver a dormir". Guau. Y para mí fue brutal. Porque yo había hablado con él 3 días antes, él vivía en Mérida, te ya teníamos planes de vernos en vacaciones, y de pronto me hablan y me dicen: "Pues ya se murió", y yo: "¿Cómo crees?", ¿no? Y entonces sí fueron muchos golpes, primero porque, pues, murió mi papá, y después porque cuando llegué a Mérida, me encontré con una historia completamente distinta a la que mi papá me había contado, y entonces llego a Mérida y me encuentro que tengo 2 hermanos que no son mis hermanos, sino que son hijos como adoptivos de mi papá, de la pareja de mi papá, que vivía con su pareja. Tú no sabías nada de eso. No, 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 yo sabía que tenía un medio hermano, porque cuando me dio la primera vez cáncer nos contactamos, pero los otros 2 no sabía que existían. Y la pareja yo medio sabía que existía, pero no. Y el velorio fue en casa de ellos. Entonces, fue llegar a casa de alguien que no conocía, o sea, con 2 personas que le decían mi papá a mi papá, ¿no? Y Entonces, esas era así personas como que no eran tu nada, mi nada, eran mucho más cercanos a tu papá que tú, ¿algo por así? supuesto, Ya. por supuesto. Pero fue muy padre porque, no sé qué pasó, hubo no sé qué, un clic, y en esos pocos días que yo estuve en Mérida, este, adoptamos a esta familia, adoptamos a la esposa de mi papá, adoptamos a los hermanos que no son hermanos, y, fuimos a mi papá dejó un desmadre, y entonces, pues, ¿qué hacemos con las cenizas? Y, pues, Raquel, tú eres la mayor y tú decide con tus y yo, pues, ¿qué decido, no? Yo no convivía con él, ¿no? Sí, para mí es un Total de que despropósito, ¿no? Y más decidimos ahora que es como, tú eras una persona diferente a la que yo tenía en mi cabeza. total de que decidimos tirar las cenizas al mar.
que fue muy chistoso y muy simbólico porque estaban las playas cerradas por COVID, por Guardia Nacional, y acabó todo eso en carcajadas. Y entonces eso me alivianó muchísimo todo ese golpe. Pero, pues también fue duro, fue muy duro. Regreso ¿Cómo de era la Mérida, relación con tu papá? muy complicada, muy, Okey. muy complicada. O sea, mi papá y yo éramos muy parecidos y era muy complicada, muy. Pero Pero así tú, como ¿tu nos papá amábamos, vivía nos solo hace odiábamos. mucho tiempo o se separó de tu mamá? Mis papás se separaron cuando yo tenía 15 años. Okey, Mi hermano de mi mamá y mi papá tenía 10 y yo ya no lo volví a ver seguido, lo empecé a ver ya. intermitente. No, pero bueno, regreso de Mérida y eso fue en febrero, en mayo muere una de mis mejores amigas de COVID, que también fue un trancazote. Y entonces yo lo que hice fue dedicarme a trabajar, 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 sin parar. O sea, ya era un desgaste físico y yo seguía con la tos y con la tos y con la tos y con la tos. Entonces, ese año, que es el 2021, me suben de puesto en un trabajo, era complicado, y yo no, o sea, yo seguía con tos y yo no podía como frenar, o sea, no me estaba dando tiempo yo a mí misma, o sea, no dormía, mal comía, yo seguía con tos, que si la energía, y entonces me curaba con pensamiento mágico pendejo, que la agüita, que la gastritis, que el remedio, que la bugambilia. Viene el 2022 y en el 2022 me da COVID. Un día después de mi cumpleaños, en junio, me da COVID y me fue pésimo. O sea, duré 21 días tirada en la cama. Yo era la fábrica de mocos y a mí me daba positivo y positivo y positivo. Entonces, después de eso, yo empecé a sentir que no podía caminar, que me cansaba muchísimo, que me iba el patín horrible, o sea, no había manera de que yo me acordara de nada. Y y empecé a empeorar, pero yo dejé de hacer cosas por mí, para mí. Entonces, no, yo estoy bien, es alergia, es tristeza, es quién sabe qué, ¿no? Y entonces eso fue en el 2022, en octubre, noviembre, se enferma mi mamá o sea, ya venía con problemas de salud, pero de pronto se enferma un día, entramos al hospital y al día siguiente que entramos al hospital, la entubaron, no fue COVID, fueron otras cosas, y nos aventamos mes y medio en el hospital. Entonces, volvemos a la carga emocional, a la hermana mayor, a quién toma decisiones, quién le avisa a los tíos, cómo resolvemos. Entonces, otra vez empecé a bajar de peso, obviamente, pues claro, estás cansada, Raquel, pues estás triste, ¿no? Y y yo no sé por qué, cuando le daban las crisis a mi mamá, era porque cuando yo estaba ahí cuidándola, le daban las crisis. Y yo le decía: "Gracias". Además, ¿Y me puedes querer de otra forma que no sea con tanta crisis? mi mamá, por ejemplo, se deschavetó, se desconectó, y entonces a veces nos conocía, a veces no. Y yo le decía de broma: "Híjole, gorda, con tu querubín", no, no, como diciéndole a mi hermano, "con tu querubín y tu nieta, ¿no? Te portas re bien y nomás vengo yo y te da el socotroco", ¿no? Pero bueno, total de que finalmente durante todo ese tiempo, lo que sí tengo que aclarar es, no soy una persona que se tira al drama. La neta es que siempre nos reíamos, vacilábamos, pues yo le ponía que delfines, que el Hoponopono, que aceites, que quién sabe qué, ¿no? Y las enfermeras me veían así. Ya cuando estaba muy mal, yo me sentaba junto, yo le decía: "Vete, mamá, ya vete, pues ya no tienes nada que hacer aquí, no sé qué".
Y se me quedaban viendo así como, esta ya la va a matar, ¿no? Entonces, afortunadamente duró mucho tiempo en el hospital, y digo afortunadamente porque me dio tiempo de despedirme, cosa que no pasó con mi papá, de decir todo lo que tenía que decir, de enojarme, de estar muy enojada, de reírme y de agradecer. Pero yo seguía sintiéndome mal. Okey. En uno de esos la sientan en el hospital, se me cae, la levanto, tengo una lastimada en la espalda muy fuerte que se convierte en escoliosis. Como le digo a como le digo a César, tengo mis direccionales para un lado, estoy chuequita de este lado, y pero entonces, la verdad es que otra vez no me hice caso a mí, no descansé, no comía, muere mi mamá en diciembre, y nunca pensé que me fuera a pegar tan fuerte. Tu mamá ya no salió del hospital. Salió una semana nada más. Y cuando me dan las cenizas, caigo en cuenta de que ya no tengo una estructura. Así lo viví. O sea, un año y medio me habían dado, en un año y cachito me habían dado las cenizas de mi papá y las tenía que cargar yo. Y luego me daban las cenizas y dije, se fue mi estructura. Sí. Y entonces eso hizo que más estuviera lastimada de la espalda y que no me permitiera caminar. Pero ahí viene como la cosa así rara, porque me dolía muchísimo la espalda y yo se lo atribuía a la escoliosis que se me hizo por accidente, se me rompió la estructura y entonces energéticamente estoy chuequita, ¿no? O sea, ¿no? Y entonces, pero seguía yo sin hacerme caso. Y me da influenza, a los 2 días que muere mi mamá me da influenza, malísima otra vez, y ya como por febrero del 2023, febrero, marzo, mi hija ya furiosa me dice: "O vas al doctor y te dejas de estupideces, o de verdad que no, o sea, ni siquiera me pidas que te dé agua si te sientes mal. O sea, ya estoy harta de que no te estás atendiendo". Y entonces ahí empezó el show, porque fui al doctor y me dijeron: "Es long COVID, tranquila, no pasa nada, tómate una radiografía, nomás para ver qué onda". Y me toman una radiografía y tengo colapsado un pulmón. Ah, caray, ¿no? ¿Qué pasó? Y entonces me empiezan a hacer estudios de todo, tomografías y de sangre y no sé qué. Sale que posiblemente tengo un cáncer de pulmón, de esos raros, complicados, y y pues, o sea, que tengo que atenderme ya en otro nivel. Y entonces, cuando me dicen eso, me lo dicen y yo aterrada decía, o sea, ¿cómo? ¿Cómo cáncer de pulmón? O sea, ¿qué me están hablando? Y entonces me acordé que el oncólogo de mi mamá, daba consulta al particular y, pues, hago una cita con él. Y me acompaña la culpable de que yo conozca a César, que es mi amiga Ailín. Claro, sí, llegas por el link, claro que sí. Mi amiga Ailín, lo que sí pasó, es que yo tengo una red de apoyo muy fuerte. Tengo una familia maravillosa que me sostiene y tengo un grupo de amigas impresionantemente, chambeadoras para que las cosas salgan. Entonces, voy con el oncólogo y, voy con Ailín y me dice el oncólogo. Como buen oncólogo, la verdad es que ni me ofendo. Me dijo: "Este tipo de cáncer, hay que hacerte una biopsia, pero si es lo que yo pienso, no conozco a nadie que la haya librado". Okey. Entonces, Ailín y yo así sumidas en el silloncito, me dice: "Pero a ver, te voy a checar". Y me checa y me dice: dice: "Te tengo una buena noticia, me late que es cáncer de mama y que se te fue al pulmón". Y yo: "No, pues la noticia está toda madre, gracias", ¿no? Pues Una gracias. buenísima noticia, no te vas a morir hoy, te vas a morir pasado mañana. No te vas a morir de cáncer de pulmón.
Va a ser de cáncer de mama, o sea, igual te vas a morir, Cáncer de mama, es diferente. pero ya se oye distinto, ¿no? Ya para ese entonces, yo había bajado como 8 kilos, Okey. pero también se lo atribuía a la depresión, se murió mi mamá, no tenía ganas de comer. Sí, había todo un entorno que tenías que vivir Exacto, y sufrirlo, y que aparte, pues, lo justificas, todo lo justificas. lo Y validas. entonces empieza el relajo de las biopsias, de los diagnósticos, del estrés horrible que es, esperar el resultado de una biopsia, ¿no? Y bueno, me hicieron análisis de marcadores tumorales, entonces sí salió que era de cáncer. Y ahí empezó como, pues, como una etapa muy chistosa, pero muy dolorosa también. Fue, o sea, chistosa porque se juntó la gente para ayudarme a hacer un montón de cosas y para llevarme al doctor y para conseguir otro doctor y todo eso. Me operaron del pulmón finalmente para sacarme una biopsia y no me daban tampoco muchas esperanzas. De pronto salió que tenía metástasis hasta en el ombligo y yo, ¿por? O sea, ¿cómo le hacemos como del seno derecho se pasa al pulmón izquierdo y luego al ombligo? O sea, yo tengo una pulga, no tengo cáncer, o sea, ¿cómo brincan, no? Y entonces, pues ya que tuvieron más o menos los resultados y todo ese tiempo lo viví entre mucho susto, mucha angustia por no saber qué tenía. También ¿Cómo era como, no saber qué tenías? O sea, ¿estabas clara que era o sea, sí cáncer? cáncer, pero ¿de cuál? Okey, o sea, ¿De eso, dónde? el cual, ¿dónde? Era completamente vinculado con voy a vivir 1 día, 2 días, 5 años, ya me morí. Y lo que sí era seguro es que tenías colapsado un pulmón, o sea, nomás tenías un pulmón en funcionamiento. Sí, 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 sí. Ahí fue cuando empecé a usar el oxígeno. Y entonces fue como muy padre, porque en ese momento también emocionalmente hablé con mis amigas, hablé con mi pareja, hablé con el papá de mi hija, que es mi gran amigo, con su hermana, mi excuñada, que se volvieron un pilar muy fuerte en todo este proceso. Y les dije, bueno, lo que yo necesito es esto, o sea, que me ayuden a ir al doctor, que no sé qué, no sé qué. Pero, por ejemplo, yo le decía a mi hija, no espere que estas personas reaccionen de esta manera. No ¿Cuál era esa espere, manera? o sea, por ejemplo, mi pareja actual, Héctor, ¿no? Él se pone muy nervioso en los hospitales, como que no sabe cómo responder ante el doctor, no sé qué. Entonces yo decía, no, si hay una emergencia, no le hables a él, No porque es con él él. no me va a llevar al doctor. Nada más, quiero entender aquí cómo sigues siendo la fuerte y la que sigue tomando las decisiones. Entonces, Siempre. tú eres la enferma, pero también eres la que determina cómo te tienen que cuidar, quién te tiene que cuidar, a qué hora te tienen que cuidar, y le das dando órdenes a que Hasta antes de la consulta con César. sí, sí, justo por eso hago el punto, porque es, o sea, entiendo que lo complejo que debe de haber sido tu trabajo personal, porque tu narrativa es, yo siempre he tomado el control de absolutamente todo y por lo visto me estoy enfrentando con una situación que me obliga a soltar el control. Y entonces yo empecé como a organizar, bueno, tú me cuidas así, tú no sé qué, ¿no? Pero no esperábamos, porque nadie se espera, a que después, o sea, ya cuando me operaron, ya pesaba yo 45 kilos. O sea, ya había bajado 10 kilos, 12 kilos. Okey. Sí, sí. Y la cosa ya se estaba poniendo más complicada, ¿no? En mi salud. Y entonces me dicen, te tenemos que hacer quimioterapias. Y aquí ya no fue de, pues me pongo mis Ya no moños y nos digo, importa que seas finlandesa, te ya vamos a no, ya Mexicalpan de las Tunas, Tenochtitlan, como no, y ahora te aguantas, ¿no? Entonces, la primera quimio, ¿cómo vino, recibes esto? ¿Cómo recibes esta situación se salió de mi control? no, todavía no se salía de mi control en ese Todavía no. momento. O sea, la que te hicieran quimios todavía no implicaba se me salió de mi control. Todavía No, estabas de hecho, cuando yo vi los análisis, yo le dije a mi hija, son buenas noticias, del cáncer de mama es el menos peligroso. O sea, yo no estaba pensando
en el pulmón, en el ombligo, en que tenía 12 kilos abajo. O sea, no, yo no estaba pensando en eso. No, yo todavía le dije a mi hija, es de los menos agresivos. O sea, aunque yo tenía un diagnóstico de metástasis, de en etapa 4, esto no va para bien, o sea, De ya se murió y no se ha dado cuenta. ajá. Entonces, ya tengo metástasis hasta el ombligo, etapa 4, pero esto es cualquier cosa. Yo lo puedo resolver. Mi hija me llevó con nosotros le decimos el paleontólogo, pero es un doctor paliativista que le dijo a mi hija, 6 meses, ¿eh? Máximo 6 meses ¿Para curarte? para morirme. Y entonces, a ese doctor, porque aparte puso o sea, y si le pasa, y si tiene agua en los pulmones, también en el corazón, y bueno, lo corrí y yo le dije a mi hija, con este no me vuelvo a tratar. O sea, este ya me mató. Busquemos uno que nos dé 8 o un año de vida. 6 No, meses pues y que no me mate de entrada, ¿no? O sea, y entonces yo fui a las quimios, pero aparte pasó algo empezaron a pasar cosas, siempre han pasado cosas, pero no me había dado cuenta, pero empezaron a pasar cosas muy como mágicas, ¿no? En el hospital donde me atendían, fue el hospital donde estuvo muy enferma mi mamá. Y entonces de pronto las enfermeras se acordaban de nosotros, lindísimas, nos trataban lindísimo, y de pronto no había un área de oncología médica como tal, y la abrieron. Y entonces a mí me tocó estrenar los asientos, pero el lugar, y estaba todo lindo y todo mono. Y entonces, cuando me daban quimios, iba yo con media familia y se sentaban conmigo y platicábamos y me ponían música, ¿no? Entonces, pues la verdad es que mi panorama era irte a un hospital llenísimo de gente, con un área de oncología de quimios de 200 personas, y de pronto estoy en un área solita, con mis quimios solita, con unas enfermeras súper tranquilas porque había 2 pacientes. Esto es. Fue como, guau, o sea, ahí empezaron los wow moment, que ahorita les vamos a explicar César y yo de qué son los wow moment. Pero, eso fue como muy padre, porque fue como muy apapachador y muy relajante para todos, ¿no? Saber que el día de mi quimio yo llegaba y estaba en un lugar bien tranquilo y todo bien. Pasa mi primera quimio y se viene el drama del cabello, ¿no? Que también fue durísimo. Yo ya me había cortado el cabello, ya lo traía muy cortito. De hecho, me lo cortaron todo mal. Y Mercedes y yo bromeábamos, Mercedes, mi hija y yo bromeábamos que era la loquita del hospital, con la bata blanca y los pelos hacia la Britney pelona, ¿no? Una cosa así horrible. Pero cuando se cayó, cuando se empezó a caer, duele. Cuando se cae el cabello, duele muchísimo. O sea, duele, duele duele. la ¿Duele el efecto físico o duele emocionalmente? físico, duele. Ok. Duele mucho. O sea, tienes como quemado el cráneo. Ajá, y te duele, o sea, te empieza a doler horrible. Entonces, bueno, hicimos un ritual y la madrina de mi hija vino a raparme y luego llegó Aileen, esta amiga, para terminar de raparme, ¿no? Y ahí fue donde empecé a caerme, porque ya no era yo, o sea, ya en el espejo tenía 12, 13 kilos menos, no tenía cabello y ya no tenía fuerza para caminar. Y Durísimo, ¿no? entonces o sea, no me veía al espejo porque cuando me veía no era yo. Y las quimios fueron de las más fuertes y yo vomité, me las daban cada 21 días y yo vomitaba 18 días. Entonces acabé en urgencias, tenía llagas en la boca, seguía bajando de peso. Y entonces llegó un momento en que sí fue muy fuerte porque ahí sí dije, esto ya no está bien y ya no puedo controlarlo. Y ahí, Paola, perdí el control. Ahí fue cuando Este perdí el control ya, y aguantaste muchísimo. O sea, ya todo el tiempo seguiste manejando el coche hasta ese punto donde ya no había ninguna posibilidad. fue muy revelador porque me acuerdo cuando fue un momento muy importante porque viene Mauricio, el papá de mi hija,
yo había estado en urgencias, me habían tenido que poner suero porque no podía comer nada, y estaba yo así sentada en mi cama, y viene y se queda parada en la puerta de mi recámara y me dice: "No te puedes caer, no te caigas, no te puedes caer". Y yo le contesté: "Yo no quiero, pero mi cuerpo no puede". Oye, en este, termina. O sea, yo, Raquel no se quiere caer, no se O sea, quiere mi ir, voluntad sigue aquí, pero el cuerpo ya está pero tomando el otras cuerpo ya no decisiones me da. que yo no estoy controlando. Y cuando me di cuenta que yo ya no controlaba el cuerpo y que yo ya no podía ni siquiera, o sea, no podía caminar, tenía que estar en silla de ruedas. Entonces, yo era una mujer de 40 kilos. Tú ya no podías estar para alguien más y ya la circunstancia te obligaba a que ocuparas ayuda para Sí, Así se es. asistirte a habían ti misma. cambiado los roles por completo. Oye, Pero no lo nada que te más iba a eso, comentar, no nada más eso, era no controlo ni siquiera cómo va a estar el día de hoy, o sea, claro, nada, o sea, no controlo mi cuerpo, o sea, igual eso es lo que te vomito iba a todo el comentar. día. En esta onda donde el universo se encarga, ya sea que lo tomes a la primera o 3 años después, de solucionarte. Y evidentemente no le hacemos caso. ¿Crees que si tú hubieras soltado el control o todo esto que hacías años antes, nos hubiéramos evitado alguna circunstancia? Porque al Sí, final de cuentas es lo que te obliga a hacer la enfermedad, la sintomatología, dices, pues ya, no te queda de otra, lo vas a tener que hacer a fuerzas. definitivamente, o sea, si yo hubiera aprendido a soltar el control, definitivamente creo que otra hubiera sido mi historia. Entonces, Y por la aparte, Correcto. la mala. sí creo que aparte lo que me llevó era muy chistoso, porque lo que me llevó a estar tan mal era que yo quería controlar todo lo demás, y por eso trabajaba muchísimo, y estaba atendiendo a uno y a otro y a otro, y hacía cosas por uno, por otro y por todos los demás, y, porque lo controlaba las Y cosas. aparte te dedicabas tú a atender a los demás, Ujú. y entonces el universo te la voltea y te dice, bueno, Yo era la típica cómo lo entiendes, no? yo era la típica del meme, o sea, de quítate porque yo lo hago, o sea, de: "Ay, vamos a hacer esto en equipo, pero ya lo hice. Yo te lo resuelvo, yo te lo busco en Internet", o sea, las soluciones. Las Y entonces soluciones al el universo mazán. te obliga, exacto, el universo te obliga a, ahora qué crees, ahora necesitas que alguien te solucione, ¿no? Pero Que alguien no te solo ayude a que me ti. solucione, o sea, que me dé de comer, que me Ajá. prepare de comer, o sea, no podía ni siquiera entrar a la cocina, no podía prepararme mis alimentos, y entonces de pronto sí tenía una dieta, pero estaba yo, o sea, necesitaba de ayuda, de que me trajeran comida, que me viniera alguien y me la calentara, y de que, o sea, lo único que creo que sí controlé fue cada que corría a vomitar, lo hacía solita, a menos que me agarrara a medio camino. Pero sí era así de: "Déjenme sola, no quiero show", pero sí fue muy complicado. Y entonces, Aileen, mi amiga, en ese entonces, Aileen venía una vez a la semana a cuidarme, Magali, la madrina de Mercedes, venía 1 o 2 días a la semana a cuidarme, Mercedes se quedaba otros días a cuidarme, mi prima me mandaba comida, mis sobrinos venían, mi hermano, entonces, o sea, ¿no? Y un día Aileen me dijo, ahí viene, chan, 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 me dijo: "Tengo terapia con César y luego tengo una cena, luego te cuento". ¿Quién es Ah, ya César? entendí el chan, 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 chan. ¿Quién es César? ¿No? Pues bueno, ¿no? Y llega después, porque tenía una cena con una ex compañera de trabajo, no sé qué, y llega y me dice: "Ay, es que César me dijo que no tenía que estar de malvibrosa y no tenía que criticar y que disfrutara las cosas y no sé qué". Para ese entonces, por supuesto que yo insisto, o sea, tengo mis libros de cábala, pero de curso de milagros. Entonces, nuestras pláticas con Aileen eran mágicas, místicas, musicales, ¿no? Ya, qué De padre. de creencias, de ángeles, de energías, ¿no? Y entonces, Aileen me preguntaba: "No, pero la energía, y pero Dios, y está peleado con la religión", y no sé qué. Nos echábamos unas pláticas así bien, filosóficas,
de la energía y la vida y el universo, y quién sé qué. Y en y entonces me dice: "Es que, ¿cómo le haces, Raquel, para tú creer tanto en eso?". Dice: "Es lo que me dice César, pero como que a mí me cuesta mucho trabajo y veo que no lo haces". Porque aparte yo era así, iba al hospital y decía: "Pues te toca esperar". "Ah, pues espero". "Pues te toca venir mañana". "Ah, pues vengo mañana". Yo no me peleo con la gente. Y Ailín y toda la demás gente: "Sí, no, ¿por qué te hacen esperar?". Y entonces me decía él: "¿Cómo lo logras?". Y yo: "No, no sé". Y luego pasa una semana, 2, no recuerdo, y me dice Ailín: "Oye, fíjate que le platiqué a César de ti y dice que te traiga, que él te puede ayudar". Y yo: "Okey", ¿no? Pero como que no, pues, qué bueno, ¿no? Seguí lo que sea, sí hacía cosas, tenía mis letreros de yo soy tal, sí, sí, sí hacía exacto, porque aparte de lo médico, también he sido mucho de lo alternativo. O sea, mucho. Otra vez volví a mis cosas mágicas, musicales, y entonces tenía un vaso de agua al lado de mi cama. Supuestamente venía un doctor de Colombia, ahorita no me acuerdo el nombre, y que era espíritu, y entonces yo les decía: "Voy a poner mi agüita de fantasma", ¿no? Ponía mi agüita de fantasma, tengo cuarzos de todos los tamaños. No me tragué los cuarzos porque no pude, pero acá están mis Pero cuarzos. lo intenté morder. Intenté morder, La células mía madre y tal, ¿no? Total Sí. de que un día me dice Ailín: "Bueno, ya te voy a llevar con César, porque insiste y insiste que él te puede ayudar". Para cuando me dijo: "Ya te voy a llevar con César", yo ya llevaba 3 quimioterapias y estaba, como tú lo dijiste, verde, Verde. 40 kilos, toda la ropa me nadaba y, sin cabello, Sí, impactabas. Era muy sin cabello. impactante tu imagen, Me sí. ponía el gorrito, no vayan a pensar los que nos ven que, bueno, está de verdad, o sea, me ponía gorrito. La Este, imagen era muy fuerte, vamos a poner la muy imagen para que tenga una referencia. Muy fuerte. muy fuerte. No, la imagen esa no la tienes, porque nunca no permití que me sacaran fotos en ese momento. Yo me acuerdo haber salido caminando mientras tú venías en la silla de ruedas, y yo decía, o sea, de verdad tienes que hacer un milagro. O sea, esta mujer, a ver si logra salir de aquí viva. O sea, era superimpactante. Y de ese momento que pasaron, ¿cuánto tiempo hace? ¿Año y medio, 2? ¿Un año? Año y medio. Fue en el 23. De esa imagen, que es la única que yo tenía de ti, a lo que estoy viendo hoy es, o sea, mi cerebro se voló. No puedo creer lo que estoy viendo. Sí. Y entonces llegamos a la terapia con César, en un lugar precioso, con un bosque maravilloso y árboles preciosísimos, ¿no? Y Gracias. ya de ahí dices: "Ay, qué rico", ¿no? Pero veníamos platicando, eso no lo sabe César, veníamos platicando Ailín y yo, y entonces yo le dije: "Ailín, me va a decir lo mismo que me han dicho todos, que si tengo problemas con mi mamá no solucionados, que si el cáncer viene de aquí, o sea, pero bueno, vamos", ¿no? Porque la verdad es que yo no tenía ya fuerzas para nada, o sea, Ya ni para discutir, ¿no? sí, sí, hubo 2 cosas que me impactaron mucho. La primera fue, tengo miedo de morirme, tengo miedo porque no me quiero morir y siento que no lo voy a hacer, o sea, tengo miedo. Pero en ese momento ese miedo era como un raro, como miedo. ¿Qué? ¿Quién sabe? ¿Cómo? ¿Quién sabe? El chiste, desaparecer y dejar a mi hija, pero dejar las cosas que quiero, pero morir, o sea, era un miedo rarísimo. Y entonces César, después de platicar tiempo, me dice: "No, tú tienes miedo a morir y lo voy a tratar de hacer, a ver, lo voy a hacer así, pero vienes y estás así, agachada, hecha bolita, y me dices: 'Quiero vivir, quiero vivir, quiero vivir'". Y entonces me dice: "¿Cómo quieres vivir si estás hecha bolita y te estás agachando?". Y dice: "Vivir no es así, vivir es levantar la cabeza y vivir". Dice: "Lo que tú tienes es miedo a vivir". Y yo en ese momento dije: "Ah, ¿puedo decir groserías?". Claro. Dale. Y cabrón, pero, o sea, fue impactante, o sea, dice: "No, lo que tú tienes es miedo a vivir, miedo a enfrentar tu vida, miedo a hacer cosas". Y entonces de pronto, haz de cuenta, pero en la primera cita, ya después nos peleamos y nos dejamos de pelear.
porque soy una paciente muy contestona, pero en la primera cita empecé a irme para atrás, dije: "Claro". O sea, mi miedo a vivir en una pandemia, mi miedo a vivir sin papá, mi miedo a vivir sin mamá, mi miedo a vivir y hacerme responsable yo. Entonces, ¿cómo no me hago responsable trabajando y no me hago caso de cómo me estoy sintiendo? Y tengo tos desde hace 3 años, y tengo un pulmón colapsado, y tengo 15 kilos abajo, y mi miedo es a vivir. Y fue impresionante. O sea, en ese momento dije: "Qué fuerte, nunca nadie me había hablado tan fuerte", y no fue fuerte porque no me regañó, porque César no es así, No, sí, sí pero es, sí sí. fue Rudísimo. así No, que fue así como casi de ese milagrito, sí es rudísimo. bueno, no, o sea, sí es rudo con lo que te dice claro, claro, pero no así de: "Ah, tú", no, no, no fue así. No No, grita, no, nomás te dice cosas muy fuertes. soy claro. Y luego hicimos un trabajo de reconocer, o sea, independientemente de que si tu mamá no sé qué, reconocer lo bueno de cada uno de mis papás. Y Okey. fue muy chistoso porque con los ojos cerrados evocándolos y viéndolos, en el agradecimiento encontré la unión de quién soy, Guau. porque mi papá era un ser muy libre, dicharachero, bromista, sarcástico, que yo le contaba a César, él fue el que me enseñó a estar acostada en un coche buscando ovnis, creer, que si el Buda, que si la santería, que si no sé qué, a comer en la calle, a subirme al metro, no sé. Y mi mamá me enseñó todo este lado amoroso, de cuidar a la gente y de estar pendiente. Y entonces, en el momento en que yo pude hacer eso, sí fue el decir porque aparte, yo estaba muy enojada, porque yo me estaba muriendo y mi mamá se acababa de morir. Y entonces yo le decía: "No me vas a llevar, no me voy a ir contigo, suéltame". Y estaba yo muy enojada de: "Suéltame, mamá, o sea, no me voy a ir contigo". Y entendí que no era ella, que ella ya está ocupada haciendo quién sé qué cosas, ¿no? Que por cierto, un día le dije, hace poco le dije a César en una terapia, pero yo creo que mi mamá ya se desocupó porque ya soñé que me regañaba. Ha de meter Pero pendientes, pero por fin los terminó. también entendí que ese enojo que yo traía de no me voy a ir contigo y no me voy a morir, era una lucha como, ¿para qué, no? Y eso fue en noviembre del 2023. Tú seguías en quimios, o sea, venías a que este señor te hablara fuerte y regresabas a vomitar. Exacto. Así fue. Y en diciembre empiezan a pasar los wow moments, porque en diciembre que me tocaba mi quimio, me dice el doctor, ya no te voy a dar las quimios porque sí estás muy amolada y ya te autorizaron este medicamento que es un biológico, que es muy especial para que te lo puedan aceptar y no sé qué, y ya no te voy a dar quimio hoy, te vas a tomar esta pastillita durante 5 años. Y yo, wow. Y en ese momento, con esta de tienes miedo de vivir y ¿no? Me empecé a dar cuenta que llevaba meses enteros en pijama o en pants. Y entonces Quiero empezó detenerte ahí para que nos platiques un poco más cómo aparecen los wow moments, quién es el responsable de los wow moments, cómo llegan a. ahorita te cuento, no me había dado cuenta. ¿Qué es un wow moment? ¿Qué es un wow Yo moment? yo Bueno, tengo mi propio las concepto de wow moment, no se parece al tuyo. las primeras terapias con César era tratar de mantenerme viva, Okey. ¿no? O sea, los 2 su objetivo era: "Salgamos de aquí mejor de lo que entramos", que ya llegabas a medias tintas. Ajá, era, pues, con vibración, que el alimento, que el agua con sal, que sí, que no. O sea, era como el principal objetivo. Pero justo desde el primer momento que me dijo, y me empezó a explicar, vivir en conciencia es vivir, bueno, nosotros él dice en la quinta dimensión, te puedes vivir en la tercera dimensión o en la quinta dimensión, en la que él, como es elevadísimo, en la quinta dimensión, que hay puro amor y puras cosas. Yo todavía él insiste como terapeuta que yo abrace al que me cae mal, ya le dije que no lo voy a abrazar, que me vale, ¿no? ¿Verdad que es?
Pero aparte en una terapia, así paréntesis de anécdota, estaba yo acostada con el cuenco y la vibración y quién sé qué, y me dice: "Tienes que abrazar a esta persona que te cae mal, que no sé qué". Y yo así: "No voy a abrazar a nadie, no". Pero al final lo que la traducción, porque a mí hay algo que me ha costado mucho trabajo explicar qué hace César, porque son terapias como complicadas, es entre terapia psicológica, emocional, pero vibracional, pero te regaña, pero te pero pone tus consciente, trancazos. Pero te pide cosas súper absurdas, como que abraces al que te caga, ¿no? Exacto, ¿no? O échate quién sabe cuántos vasos con sal, y entonces le hablo y le digo: "No paro de vomitar, no voy Ya a tomar sal", tengo ¿no? diarrea hace 3 meses y tú quieres que siga tomándola con sal. ¿No? O por ejemplo, un día que me dijo que la medici que lo la salud, que la alimentación y que no sé qué, y le dije: "Tú decías que yo tenía miedo a vivir, a mí no me quites mi Coca-Cola y mi barbacoa, porque eso me da vida". Claro, entonces sé congruente. Entonces, lo que pasó con los Wow Moment es que lo que hicimos para explicarlo mejor fue: tienes 2 opciones de vivir en esta acera, en esta banqueta, y decidir en esta banqueta, que es la tercera dimensión, que no hay conciencia, decidir lo mismo que te pasa, pero atravesarte y vivirlo desde acá. Es la quinta, la conciencia. Y desde que estás eligiendo de este lado, pasan cosas maravillosas. Pero Y el qué wow o moment sea, ¿cómo es que te cambias de banqueta? es porque que en primera solo te pueden pasar cosas buenas. exacto, pero te voy a explicar, o sea, es muy sutil. ¿Okey? Primero tengo que decir a lo que a lo al a la primera sesión que me dio de que él se abrió y me dijo: "Estabas hecha bolita así". Yo se lo conté a otra amiga, y mi otra amiga, haz de cuenta que tomó la terapia con César. O sea, le cayeron 320. Sí fue como un momento como muy revelador. ¿Cómo me empecé a dar cuenta del wow moment? Yo le decía a César: "¿Qué crees, César? Ya me di cuenta que ya puedo reírme". Llevaba muchos días, o sea, muchos meses sin reírme a carcajadas. Así sonreía y decían una broma y quién sabe qué, yo, pero a carcajadas, tenía mucho tiempo de no y notarlo, o sea, notarlo de: "Ay, güey, me reía a carcajadas". O, por ejemplo, el primer wow moment que le conté a César fue: "¿Qué crees? Me estaba bañando con todo el tiempo del mundo y estaba viendo cómo caían las gotas de agua y pegaban en mi mano y rebotaban". Anda, dice: "Esta está en drogas". No, fue una sensación increíble de darme ese momento de espacio y para mí, porque no me lo había dado en ti, o sea, te bañas y no te fijas cómo cae el Sí, agua estabas en y Y eso automático. tiene que ver con cómo rebota, y entonces fue de: "Qué rico, guau". Y entonces ahí empezó el guau moment de: "Ya me reí, guau". que Okey. eso tiene que ver con elegir vivir, ¿no? Y nomás por ejemplificar los cambios de banqueta, en el dejo de sonreír, en tercera dimensión, pues sí, te tiran un chiste, pero como tú estás inmersa en tu papel de víctima, de enferma, de me voy a morir, pues es un chiste que no causa risa, ¿no? Y cuando te cambias de banqueta y decides vivir o elegir vivir, dices, pues más vale que me ría, ¿no? Más vale disfrutar lo que está pasando, aún con la enfermedad, ¿no? Okey. Y entonces empecé a disfrutar cosas, mucho más cosas. Y luego yo, por ejemplo, llegaba con César y le decía: "Es que ya quiero curarme porque quiero viajar con mi hija". De pronto mi hija también se volvió su paciente, que Okey. fue también muy chistoso, porque mi hija es como buena psicóloga, ¿no? Es como así de: "Ay, no, este terapeuta me cae mal". Pero también con César llegó y después de que tuvo su primera sesión, dije: Ahorita saliendo me va a decir: "No, estás loca". La tercera, la quinta dimensión y que estás loca. No, 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 estuvo perfecto. Y entonces fue muy chistoso también, porque tomábamos separadas, pero no, la terapia. Y entonces en ese momento fue muy importante, porque las 2 hablábamos desde del punto de vista de cada una, lo que estábamos viviendo de la enfermedad, y Guau. cómo Eso lo está veía bien una padre, ajá. y cómo lo veía la otra. Y entonces César se aventaba unos maratones, porque estaba enfrente de las 2 y ella decía su parte, y yo tenía que aguantar vara, y yo decía la mía, y la otra tenía que aguantar vara.
pero fue muy sanador para las 2 porque nos pudimos poner en el lugar de la otra, ¿no? En el de la cuidadora, de la hija con miedo, y del de la mamá preocupada por no me puedo morir porque tengo que cuidar a esta, pero esta ya es mayor, entonces ya no la tengo que cuidar, ¿no? Y Sí, que entonces ese es el ejemplo claro y vivencial del ejercicio que hago en terapia del 6 y el 9. Yo desde una posición, si ponemos un 6 en frente de nosotros, yo veo un 6 y ustedes verán un 9. Y los dos tenemos razón. Entonces, esto que narras tú es este ejercicio de, híjole, ¿por qué estoy viendo yo un 6? ¿Por qué él veía un 9? ¿Cómo hago yo para volverme un 9? ¿Cómo hago ella para volverme un 6? Y no sé si quitar la razón o validar ambas razones, supongo, ¿no? Yo quiero saber cómo es que ya no tienes quimios, te dan una medicina y te recuperas. ¿por qué? Porque además de César, también busqué medicina alternativa y me recomendaron con un homeópata que no solo da chochos, me mandó una serie de sustancias que son naturales del cuerpo, o sea, carcilasa, nuberasa y vitamina C, intravenoso, y eso fue lo que hizo que detuvo que yo siguiera bajando de peso. Okey. Tengo también una nutrióloga especialista en oncología, que también es mística y reikis y no sé qué, y entonces, no solo es mi nutrióloga, pero mi paño de lágrimas, sí, ponte esto, inyéctate aquello, me pusieron células madre, pero creo que fue el conjunto de muchas cosas, o sea, fue entender que quería vivir, que quería hacer cosas, que eso lo trabajaba con César, pero para eso necesitaba que mi cuerpo estuviera fuerte. Y si bien César me ayudaba con muchísimas cosas de vibración y eso, necesitaba poder volver a comer, recuperarme y todo. Entonces, como algo muy integral. Y fue muy chistoso porque llegó un momento en que, por ejemplo, yo le decía a César, es que yo quiero viajar a Europa con mi hija. Antes de que mi hija se case y tenga hijos, yo quiero irme de mochila, aunque ya soy mayor para la mochila, pero no importa. Quiero irme de mochila a Europa con ella, pero no podemos, pero mira, y entonces César decía, váyanse de viaje aquí a la ciudad. O sea, con esa misma energía, váyanse de viaje. Y como nos daba terapia las 2 juntas, de pronto, sí. Y entonces empezamos a salir juntas, que si al parque, que si a cortarnos el cabello, a salir ya de este entorno de enfermedad, a comprarme ropa talla 12 de niña, ¿no? Y también a todo este proceso de ya puedo caminar más, ya estoy más fuerte, este, se abrieron. Es que de verdad parece que cuando empiezas a mover las piezas, o sea, Se van eso fue en acomodando todo noviembre. diferente. Noviembre con César, en este rollo de tienes que tener, o sea, tienes miedo a vivir y entonces decido yo sí vivir. Entré al INER, que era complicadísimo, me atendieron en el INER todo lo del pulmón, tuve como mucho más facilidades de atención médica también, fui a lo del homeópata, como que todas las fichitas se empezaron a acomodar y entonces fue cuando yo dije: Sí le voy a creer a este señor de chinitos, por supuesto". O sea, claro que le creo, si me dice: "Es que en esta acera solo pasan cosas buenas". Y entonces, para ver a ver si logro resumir lo que nos estás compartiendo, que es increíble, gracias. Llegas, ya como cualquier alternativa, al final ya estoy más muerta que viva, ¿no? Y ya, ahorita lo que me digan, un tatecaca, ¿qué más da? Y entonces te topas con este señor que te dice: "No, espérate, no tienes miedo a morirte, sino a vivir", y te toma y te dice: "Vente a la banqueta donde puedes vivir". Y todo lo que pasa en esa banqueta empieza a ser mágico, y entonces se compone, o sea, se empiezan a abrir como alternativas y posibilidades que de este lado no se veían tan viables, ¿así es? Okey. Así es. Y entonces pasaron muchas cosas porque me pasaba, ¿no? Decía: "Es que yo no puedo ser tan zen". Y de repente le decía a César en las terapias: "César, ya estoy harta de esto, o sea, ya no quiero hacer cosas". O sea, por ejemplo, le decía: "Estoy un sábado sentada en mi cama y estoy cansada, pero quiero hacer cosas". Y me decía: "Descansa". Y yo: "No, pero tengo que hacer cosas". "No, no tienes que hacer nada".
Y yo, ¿cómo? ¿Se vale descansar? Sí, se vale descansar. Oye, César, es que estoy enojada, estoy harta de esto y no sé qué. Te Yo sí me puedo enojar en esta quinta dimensión de todo amor y todo dulzura. ¿A poco se puede enojar uno? Sí, enójate. Y mienta madres. Y sí, chíllale, pero me decía, pero bonito, si te vas a enojar, Dale dale, bien. dale bien. Vas a llorar, llégale, pero así llora. Pero ya después te recuperas. Y entonces también aprendí como a esa parte. Y como ya me sentía más fuerte, entonces me empecé a desesperar más por el oxígeno. Y fue otro trancazo de realidad que me dio este señor, porque me dijo: "La vida te está diciendo que tienes que ir lento, que tienes que aceptar tu nueva yo". Dice: "Y esto es un freno como la de los caballos, te frena, porque esto no te permite volver a vivir como la loca", ¿no? O acelere de trabajar 100 horas, no comer y la. Entonces te dice, acuérdate de tus prioridades. Ajá. Y Que entonces por ti misma no lo hubieras hecho. ajá, Entonces el ajá, universo te ayuda, Te ¿no? pone un A través de la recordatorio. sintomatología. Fíjate, okey. y entonces para mí también ha sido como es que ha sido muy visual, ¿no? Como decir, sí es cierto, traigo esto que me está frenando, pero ¿hasta dónde permito que me frene? Y entonces mi terapia, ya con César, ya sintiéndome yo mejor, obviamente dejé la silla de ruedas, empecé a subir de peso, me creció el cabello, etcétera, etcétera. Es Te ves espectacular. La verdad es que ahora fue aprender a ser quien soy ahora, porque ya no soy la de antes. ¿Quién eres ahora? ¿Ah? Soy una persona mucho más tranquila, o sea, sigo teniendo mi esencia juguetona, hiperactiva y todo, pero creo que ahora me doy más cuenta de quién soy y cómo soy, y lo que quiero y lo que no quiero. Y es Con tu rol resolvedor del mundo. no, ya, Lo soltaste. completamente. Y que Guau. además eso que eres está bien hecho, ¿no? Sí, por ejemplo, me costó mucho entender que mi cuerpo no tiene un pulmón y que justo lo hablaba con César, o sea, es muy chistoso porque entender la discapacidad, porque no tengo una discapacidad tan notoria, pero tengo una discapacidad. Y entonces, el verme a mí, entenderme sin sentirme mal como discapacitada, ¿no? Y vivir con eso, y salir a la calle y que te vean, y que traes esto siempre, o que te cansas, o que te sofocas, o que caminas a otro ritmo, o que te tienes que sentar porque, pues, la quimio sí dejó sus secuelas, y si hay días que me canso mucho. Ha sido todo este proceso de reencontrarme, de soltar el control, simplemente el decir: "Pues no salió hoy, pues no salió hoy". Que hoy te toca que te cuiden, pues que me cuiden. Que tengo que pedir ayuda, pues pido ayuda. O sea, ¿Cómo pues es más, perderle miedo a vivir? no sé cómo se hace, pero sí sé cómo se disfruta. ¿Cómo se siente? Se siente padrísimo, porque finalmente es eso, es disfrutar que la gota del agua, pero que el sabor de tal cosa, pero tengo que descansar. Y entonces pones la tele y te pones a ver series y a gusto, quieres leer, o sea, como que yo creo que aprender a vivir es aprender a respetarte a ti mismo y a respetar tus ritmos. Y por otro lado, aprender a vivir es no, o sea, todo lo puedes hacer, no tienes que esperarte a ir a Europa para viajar y no tienes que esperarte a hacer cosas para que sucedan, o sea, todo puede suceder si tú quieres en el momento que tú quieras, ¿no? Y entonces, por ejemplo, llevo años, bueno, desde que me enfermé, que no manejaba. Y para mí antes era de, no, yo, sin coche, ¿no? Y ahora es, no tengo coche, me trepo en el Uber, subo, bajo sola,
O sea, ya estoy otra vez agarrando el coche poco a poquito y me siento súper contenta. O sea, como que empezar a disfrutar cosas que no disfrutas porque no Estás disfrutas, o sea, enferma. no, o porque Porque estás en no lo ves. autómata, porque eres autómata. Exacto, porque eres autómata, o sea, no disfrutas el poder subir al coche y decir: "Ah, qué rico, voy a manejar". Estás todo el Al día contrario, te controlada. subes Un día te 500 subes madres, ¿sabes? O sea, del tráfico y no sé qué. Y yo como niña chiquita así de: "Ah, no importa que haya tráfico", ¿no? O sea, soy es como sí, como vivir como niña chiquita a veces. Es estar, que ahorita hacemos la referencia de los niños chiquitos, pero es vivir es estar presente en la vida, del presente. ¿estás de Claro, acuerdo? Y eso suena muy, muy simple, muy, muy burdo, pero no, híjole, no, es muy No, no es veamos a complicado. toda la gente y está cabrón, no vivimos presentes, ¿eh? No, es muy ¿Perdón? ¿Eh? complicado. sí, que es una chingota estar presente. Y aparte es este tema de buscar en qué momento estás en paz, ¿no? Decir, ahorita estoy a gustísimo, ahorita estoy a gusto aquí, ahorita estoy en el trabajo, pero sí estoy a gusto. O sea, como empezar a ver los momentos que estás en paz. Y entonces ha sido complicado, ha sido, pero está padre porque, de hecho, reflexionando hace poco, en este año murió un tío, ¿verdad? Y Sí. Y fue duro porque, pues, hermano de mi mamá, muy muy pegada yo a él, y fue una muerte muy terrible, muy terrible. Y entonces, reflexionando, dije: "Ya entendí a qué le tengo miedo, ya entendí que lo que le tengo miedo no es a morir o a vivir, es a morir así, con esta cosa tan de dolor, tan decadente". Y entonces, de pronto, ya mis pláticas con mi hija es: "Tú no me dejes estar así. Si a mí me dan un socotroco, un gelengue, me das un ladrillazo, pero a mí no me dejas acabar así, o sea, con dignidad". Y entonces es eso, o sea, vivir como con esta dignidad de honrarte, de estar tranquila, de hoy y se lo decía a César: "Hoy quiero que no me digas que tu agüita de sal, quiero una Coca-Cola y me la voy a tomar". Y sí me tengo que portar bien en la comida, y sí tengo que hacer un chorro de cosas para estar mejor, pero creo que, o sea, creo que esta vez sí lo aprendí bien, fue aprender a escuchar mi cuerpo y mis ritmos, y Guau. está padre. Raquel, muchísimas gracias. Es muy impactante para mí escucharte y verte y valoro y celebro muchísimo el camino que has recorrido y lo narras y creo que al menos yo me identifico tanto en este ejercicio de llenarme de tantas cosas, huyendo de no sé qué, ¿no? Hasta que te enfrentas con que tienes que vivir Y y la vida frenar. se vive a un ritmo diferente, aprendiendo a disfrutar el agua y aprendiendo a sentarte y a caminar con freno o sin freno. Ha sido una conversación súper interesante y súper valiosa para mí. Ay, gracias. Agradezco mucho que la compartas. Muy impresionante cómo las frases que este señor te tira que te No, sacó de no. está gruesísimo. Pero aparte Sí, con César, creo que con César, y sí te lo agradezco muchísimo, porque ha sido un acompañamiento de, okey, voy a vivir en esta parte de la acera, pero, ¿cómo se vive en esta parte de la acera? Porque pero cuando también, uno es así como cuando uno es etéreo como el señor, ¿no? O sea, pues es como complicado, ¿no? Porque, ¿cómo vivo de esta parte de la acera si le quiero mentar la madre a este? ¿Cómo vivo de esta parte de la acera si siento, o sea, que tengo que pagar tal cosa y me tengo que pelear con el vecino? Y entonces, con César ha sido un acompañamiento en el entender que que puedes vivir en la 3D y aprovechar las cosas de la 3D, siempre y cuando no te claves en la 3D, ¿no? Y claro, decidas atravesarte. Y entonces, de hecho, mi hija y yo, Mercedes, tenemos este código ya que adoptamos de César de: "Ay, no, y sí me voy a atravesar, con permiso", ¿no? Y entonces te atraviesas a la tercera y sí mientas madres y sí te enojas. Me da muchísima risa porque luego César nos dice: "Es que si tú piensas que esa persona es así", lo voy a decir tal cual, "es que si tú piensas que esa persona es pendeja, es que te estás reflejando". Y entonces ya hasta nos burlamos y decimos: "Mi parte pendeja piensa que él es un pendejo". Y entonces estamos ahí en la tercera, pero luego sabemos que ya.
ya pasó, no le dices nada al otro pobre, no le mientas la madre porque no, nada más lo sacas, lo interiorizas y ya te atraviesas y puedes vivir enfrente del Eso está bien perfecto. padre. Creo que de los grandes regalos que este señor nos ofrece es este ejercicio de decir, bueno, hoy no tengo ganas de vibrar alto ni de estar en amor. Tengo ganas de cruzarme y escupirle un ojo al que se me cruce. Y listo, no pasa nada. Eso no Y ni altera te lo escupes. me voy a dar el permiso de hacerlo y todo lo demás está bien, pero el simple hecho de saber que te Que lo vas a puedes hacer. cumplir en conciencia cambia todo, ¿no? Porque también lo Sí, vives bien distinto. claro, Y porque aparte ni lo haces, o sea, lo más ni le escupes el déjame ojo. pensar que estaría bien padre cruzarme y escupirle. Ya lo pensé, listo, podemos seguir caminando. Claro, que Claro, esa es la parte de hacerlo con conciencia. Con conciencia, dale para donde quieras, porque no sí. estás hiriendo a nadie, solamente porque sabes perfecto para qué ocupas sacarlo, ¿no? Y ya ni siquiera No te es tienes contra el de tiempo a enfrente. pensarte, porque ya la gastaste en pensarlo. Listo, ya sigues avanzando. Y está padre porque también te frena, o sea, esta yo reactivísima, controladora, de, sí, pues, le voy a contestar. ¿Y Ya cómo sé. no? ¿Cómo se atreve a decirme esto? O sea, y estás así, dices, Lo voy a dejar pasar, ¿no? Sí. Es que ese, voy a respirar, voy a estar tranquila. Y otra cosa es que también que ese digo, ejercicio, ya para terminar, creo que César lo que me ha enseñado es que sí es posible vivir y que no importa si tienes una enfermedad terminal hasta en el ombligo, como la ¿no? Como me decían de mí, o sea, que no pasa nada, o sea, que no va a pasar nada. Entonces, de pronto es esta certeza. Hace poquito le contaba a César que me dijeron: "Tienes una neumonitis y esto va para más", y no sé qué. Y cuando me dieron el resultado, o sea, o sea, lo que me dijeron: "Pues tienes una crónica, es una enfermedad crónica que va para ir peor". Sí me apachurré 10 minutos, sí fue así, no me gusta que me digan eso, pero dije: "No pasa nada, claro que no, no le creo". Entonces, otra vez me empecé a poner la cosa esta de la vibración del pulmón, eh, me fui a rehabilitación, tomé todo lo que si el vinagre, que si la dieta antiinflamatoria y todo, o sea, me porté bien y dije: yo Claro. decido cómo va a ser eso". Y esa certeza de que estoy sostenida de algo más grande, pero que también tengo un guía, está padrísimo. Ay, qué increíble. Está Gracias. padrísimo porque cuando yo me estoy atorando en la hipocondria ¿no? De: "Ay, ya me duele la pestaña, tengo cáncer en la pestaña, César". No, no tienes cáncer en la pestaña, no te va a pasar nada. Y si sí, es perfecto. Y entonces entender eso y tener coach de eso está padrísimo. Y que sea el coach de mi hija está más padre, porque entonces hablamos del mismo idioma. Qué Y increíble. entonces está padrísimo. Y vivir un proceso tan complejo como el que tú estás viviendo en sintonía con la persona que probablemente más quieres en la vida ha de ser un verdadero privilegio. Sí, Qué increíble. y todo se lo debemos a Ailín que nos presentó, y ya que el Señor me pone mis trancazos, pero Ya sé, sí. ya sé. gozamente. Necesitamos a que nos golpes menos, digo, nomás si es posible. No debe ser posible. No, no, porque así está bien, si no, no aprende uno. Es lo que yo digo, de otra manera no entienden, pero bueno, Raquel, gracias. muchísimas gracias. Historia súper inspiradora. Gracias a ustedes. Levanta al menos para mí, muchísimos focos de todo lo que no puedo pasar por alto. Y de verdad, no sabes la alegría de mi corazón de verte tan plena. Muchas Celebro gracias, mucho toda la vida que sale por tus poros y por tu sonrisa. muchas Muchísimas gracias. gracias. Gracias a ti. Gracias, Raquel, muchas muchísimas gracias también por todo.